¿Qué tal, queridos amigos? Un gran saludo para seguir reflexionando. Estábamos hablando de cómo evangelizar a los necios sobre la situación actual y decíamos que si hay un poquito de fe, con un poquito de fe, podemos iluminar nuestro camino y entender perfectamente bien las cosas. Indudablemente, lo primero que hay que hacer es rezar al Espíritu Santo, hacernos amigos del Espíritu Santo, hablar como un amigo. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, abraza mi corazón en el fuego de tu amor. Espíritu Santo, dame tus 7 dones. Entonces rezamos al Espíritu Santo. Yo rezo la oración que nosotros solemos rezar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Eso es lo fundamental. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos hablando ya de la renovación de la tierra que va a ser con el fuego del Espíritu Santo. Y si nosotros ya estamos llenos, renovados en el fuego del Espíritu Santo, pues esa renovación ya la tenemos. No nos va a afectar esa purificación que viene, porque ya estamos llenos del fuego del Espíritu Santo que vendrá a renovar la faz de la tierra, la viene a transformar, a hacer de esta tierra el reino de Cristo, el paraíso, la restauración de todas las cosas, que es parte de nuestra fe y consiste en la restauración, en poner orden, que no haya injusticias, que no haya corrupción, que todos se sometan a los mandamientos de Dios. Eso es la restauración de todas las cosas, incluso de nuestro corazón, que no haya esa rebeldía ya interior contra los mandamientos de Dios. Entonces, todo es obra del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. Entonces, si una persona, por más ignorante que sea, le reza al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene en su ayuda. No se necesita ni maestros, ni teólogos, ni nada. Ciertamente sí se necesita leer la palabra de Dios, familiarizarte con la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo. Por eso digo que para formar comunidades de vida cristiana o núcleos de vida cristiana, lo llamamos en el reino, es decir, familias de familias, agrupaciones, porque nos estamos dando cuenta de que eso es necesario para preservar la fe de nuestros hijos. Se pueden formar en la ciudad, se pueden formar en cualquier lugar. Yo antes de invitar a la gente a que se saliera de la ciudad por las situaciones que estábamos viviendo y que se iban a venir, que ya se preveían desde hace 10 años, antes formamos una comunidad. Éramos una comunidad de familias. La mayoría de ellas estaban incorporadas al reino Cristo. Vivíamos la espiritualidad del reino, el amor a la Virgen, el amor al Papa, el amor a la Eucaristía. Entonces ya se formaba esa comunidad. Entonces es muy difícil que a la hora de las carreras tratemos de formar una comunidad y además basadas en el miedo. Pues así no se puede. La comunidad se forma basada, unidos en el Espíritu Santo, como la primitiva comunidad, con María, en el amor, en la confianza. Nos juntamos a rezar el rosario, nos juntamos a leer la Biblia y el Espíritu Santo. Pero hoy quería hablar, después de decir que todo lo que, para poder entender todo lo que estoy diciendo, es necesario dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Hoy quería hablar del Papa Juan Pablo II como profeta de los últimos tiempos. Él, ya siendo cardenal, había escrito un documento, un retiro que dio en tiempos de Pablo VI sobre la Iglesia como signo de contradicción, de Cristo como signo de contradicción, cómo a Cristo se le quería disolver, se le quiere borrar, cómo Cristo choca contra la cultura, contra el modernismo, contra la ciencia, contra las tendencias modernas. Cristo choca contra el mundo. Entonces la Iglesia no tiene que buscar el aplauso del mundo, de las Naciones Unidas. Tiene que estar en lucha, tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra, como todos los cristianos. Entonces no estamos aquí para buscar el aplauso de las Naciones Unidas, de los gobiernos.
el apoyo de ellos. Nosotros estamos afiancados en Cristo, afianzados en Cristo. Entonces, hay tres cosas que nos pueden ayudar a interpretar por qué la necesidad de, de formar esos que algunos llaman, digamos, refugios marianos, comunidades de vida cristiana, núcleos de vida cristiana, comunidades de familia. Esto ya es algo muy común desde hace mucho tiempo. En Brasil hay cientos de comunidades de familias que se han salido de la ciudad y han hecho su pequeño pueblito, donde no te pueden estar poniendo reglas estúpidas de lo que debes o no puedes hacer con tus hijos, ¿sí? Porque ya se veía eso como te iban educando a tus hijos según ciertas mentalidades y tú no tenías control sobre la formación de tus hijos y ahora te encuentras con que tus hijos piensan de una manera y tú de otra. ¿Por qué eso no pasaba antes? Porque los estás indoctrinando. Las escuelas son lugares de indoctrinación. Entonces, hay ese choque. Entonces, las familias que ya desde hace 15 años se daban cuenta de que venía esto, se empezaron a separar, a formar esas comunidades. Está, por ejemplo, Ave María también en Estados Unidos y ahora otro obispo en Texas también está formando otra comunidad porque sentimos la necesidad de reunirnos para conservar la fe, para ser auténticamente católicos, cristianos, para vivir nuestra fe, porque en el mundo ya no la podemos vivir. Entonces, esa es la razón de que ya se venía. Pero ahora quiero reflexionar sobre el Papa Juan Pablo II, cómo todas sus ideas nos pueden ayudar. Y decíamos que hay tres notas fundamentales en el Papa Juan Pablo II. Yo me formé bajo el Papa Juan Pablo II, estudié toda su doctrina, todas sus enseñanzas, todos sus documentos, y no solo los estudié, sino los asimilé y los enseñé. Hasta Benedicto XVI nunca se me acusó a mí, ni ninguno de mis superiores, ni ninguno en la legión me acusaron de decir algo en contra de la escritura, del magisterio o del Papa o de la Iglesia. Siempre fui fiel a todo eso y lo asimilé bien esa doctrina de Juan Pablo II y Benedicto XVI, que está toda compendiada, por así decir, en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está el compendio, el manual del católico al que todos estamos sometidos, incluso los obispos, incluso el Papa, todos estamos sometidos a la Escritura, a la tradición y el magisterio como está contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, volviendo a Juan Pablo II, decimos que hay tres cosas. Primero, su totus tuus, que hace referencia a Montfort. Segundo, Fátima. El Papa fue el que sufrió el atentado de muerte, 13 de mayo de 1981. Yo estaba ahí, en la plaza, no en el momento del atentado, pero sí estaba en Roma y sí pasé por la plaza ese mismo día. Y después nos reunimos con todos los hermanos en la casa de los legionarios a rezar por el Papa y después a ver las noticias. Entonces, Montfort, Fátima y el diario de Sor Faustina, la Divina Misericordia, son las tres cosas que debemos leer y que puede ayudar a los que no entienden lo que está pasando en el mundo, porque han vivido propiamente fuera de la religión, fuera de la fe, no conocen, ni incluso sacerdotes, ignoran totalmente esos tres puntuales, esos tres pilares de la vida de Juan Pablo II, de experiencias de Juan Pablo II. Era un papa mariano, era un papa consagrado a la Virgen María, era un papa polaco que promovía la Divina Misericordia, era un papa monfortiano. Entonces, todas esas tres cosas, estudiar el diario de Sor Faustina, la Divina Misericordia, precisamente esa es nuestra esperanza, hablar de la misericordia, del amor de Dios. Todavía estamos en tiempo de misericordia. Tiempo de misericordia que nos invita a la conversión, que nos quita todos los miedos, porque tenemos un Dios que nos ama y un Dios que es poderoso. Si nada más nos amara, pero no fuera poderoso, no nos podría ayudar. Y si fuera poderoso, pero no nos amara, le tendríamos miedo. Pero si tú entiendes que Dios te ama, que es un Dios misericordioso y que te quiere salvar y que es poderoso, pues acércate a Él. Búscalo a Él.
Porque ¿cómo quieres formar una comunidad de vida cristiana si no crees ni siquiera en Dios, si Dios no es tu amigo, si nunca le rezas al Espíritu Santo, si la Virgen María no pinta nada en tu vida? Eso es lo primero que tenemos que hacer, no salirnos de la ciudad corriendo. Yo lo que hice en la comunidad que tenía en Los Ángeles era hablarles de eso, hablarles del reino, hablarles de la Virgen de Fátima, hablarles de la Divina Misericordia, hablarles de Luis María Griñón de Montfort. Entonces, a esa luz podemos entender exactamente lo que está pasando, que estamos ya en los últimos tiempos, que no es el fin del mundo, nadie sabe el fin del mundo, porque un día son 1000 años y 1000 años son un día para Dios nuestro Señor. Entonces estamos apenas en el segundo día, ¿no? Y ahí estamos entrando al tercer día. Pero nadie puede medir esa cosa ni nos interesa el tiempo del fin del mundo. El fin del mundo es cuando tú te mueres, ya se acabó. Y si mueres en gracia, te vas al cielo. Si mueres en pecado mortal, te vas al infierno. Aunque vivas 100 años más, aunque no te mueras de coronavirus, si mueres en pecado mortal, te vas al infierno. Así de sencillo. Y de ahí no sales. Entonces, ¿quieres vivir en paz? ¿Quieres que se quiten los miedos? Haz una confesión general. Vive en gracia, nada más eso. Y se te quitan todos los miedos. Porque el miedo a la muerte no es miedo a la muerte. Es miedo qué me va a pasar después de la muerte, a dónde me voy a ir. Porque si tú estás seguro de que te mueres, te vas al cielo, ¿cuál miedo? Una de las historias que más me gustan de Fátima es cuando a Francisco, un niño de 11 años, le decían: oye, Francisco, se te apareció la Virgen, ¿verdad que quieres ser doctor y ayudar a la... No, yo no quiero ser doctor, déjate de estupidez. Ah, entonces quieres ser sacerdote, ¿verdad? No, no quiero ser sacerdote, señora. Entonces, ¿qué quieres ser? Quiero morir para estar con Cristo. Quiero morir para consolar a Dios, para estar con Dios. Quiero morir. Porque sé que de aquí me voy al cielo. Entonces no le tengo miedo a la muerte. No le tenían miedo a la muerte. Piensen que los 3 niños les amenazaron, eran 3 niños, con meterlos en una olla de aceite hirviendo. Estaban dispuestos a ir a la olla de aceite hirviendo antes que revelar un secreto que les había dicho, antes de ser infieles a lo que le habían prometido a la Virgen, nada más a eso. Ni siquiera, yo no sé si sería pecado mortal, pero habían prometido a la Virgen no revelar el secreto. Y no lo revelaron. Estaban dispuestos a morir, ser quemados en aceite hirviendo. ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el miedo? No hay miedo ahí cuando tienes fe. Si tienes fe, no tienes miedo. Si tienes miedo, es que no tienes fe y tú no relacionas. Es que cuando escucho hablar de los últimos tiempos y de las cosas que van, me da miedo. Pues te da miedo por tonto, por ignorante y porque no vives en gracia. Que si tú con tu túnica blanca, tu lámpara encendida, tu alcuza llena de aceite, no tendrás miedo. Entonces no se trata aquí de miedo, se trata de fe. De confianza en Dios, en un Dios que me ama, en un Dios poderoso, en un Dios misericordioso, en el triunfo del corazón inmaculado de María, en el pronto reinado de Cristo. Entonces, lo primero que les recomiendo a todos, Tratado de la verdadera devoción. No puedes formar parte de una comunidad si tú no has leído esto y no has hecho tu consagración. Yo por lo menos no acepto a nadie que tenga miedo y a nadie que no haya hecho su consagración y leído esto. Y por lo menos el número 49 al 62. María, maestra de los apóstoles de los últimos tiempos. La salvación del mundo comenzó por medio de María y por medio de ella debe alcanzar su plenitud. María casi no se manifestó en la primera venida de Jesucristo, a fin de que los hombres, poco instruidos e iluminados aún acerca de su persona, no se alejaran de la verdad. Porque dice que María era tan guapa, tan hermosa, llena de todas las gracias, que los apóstoles, si María se hubiera manifestado, todos hubieran seguido a María y hubieran abandonado a Cristo. Entonces María se tuvo que ocultar. Pero en la segunda venida de Jesucristo, ven, ya está hablando de la segunda venida de nuestro Señor. Aprobado por el Papa, santo, canonizado. Así que si la Iglesia se equivocó, pues se equivocó, yo me equivoco con la Iglesia. Pero aquí está, santo, canonizado. Entonces no vengan con estupideces de que meto miedo a la gente. La segunda venida no mete miedo a nadie. No mete miedo a nadie. Es el triunfo de nuestro Señor Jesucristo.
Pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo. ¿Se fijan? María y el Espíritu Santo vienen en nuestra ayuda. No te van a ayudar los sacerdotes, no te van a ayudar nadie te va a ayudar. Porque no lo necesitamos. Los sacerdotes, los obispos, el Papa, todos nos tenemos que someter al Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Todos, la iglesia, todas se tiene así como era al principio. Orar con María, invocar al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí tenemos. Entonces, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesta por el Espíritu Santo a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. Y si es conocido, amado y servido, cuando venga su segunda venida no te va a llenar de miedo. El miedo viene de que eres un trabajador inútil, de que eres un sacerdote que no te has dedicado a la salvación de las almas, de que no cumples con tu deber de Estado, de que no eres un padre, no una madre que ha cumplido con su deber de enseñar la fe a sus hijos. Porque Dios te va a pedir eso, te va a pedir cuentas de si cumpliste tu deber, nada más te va a decir eso. ¿Cumpliste tu deber? Eres soldado, defendiste con valor la patria. Eres gobernador, te preocupaste del bien común de la gente. Eres abogado, defendiste a los inocentes o defendiste a los culpables y condenaste a los inocentes. Eres madre, amaste a tus hijos, los educaste. Eres padre, te hiciste responsable de tu esposa y de tus hijos, la amabas con ternura, con cariño, es decir, cumpliste tu deber de marido, cumpliste tu deber de hijo, cumpliste tu deber de sacerdote, cumpliste tu deber de obispo, cumpliste tu deber de papa, confirmaste a todos en la fe o los confundiste en la fe. Y si cumples tu trabajo y si haces tu tarea, el Dios que es bueno, con los que cumplen sus deberes, pues te premiará si cumpliste tu deber y no tienes miedo. A fin de que Jesucristo sea conocido, amado y servido. Si lo conocemos, lo amamos y lo hemos servido toda nuestra vida, preocupado de servirlo, que precisamente a eso nos ayuda la consagración a la Virgen María, nos hace esclavos de la esclava de alguien que está más arriba. La consagración a María te hace esclavo de la esclava de alguien que está más arriba, del Señor, porque nada más hay un Señor. Entonces, la esclavitud a María nos facilita el amor a Cristo, el servicio de Cristo. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Les decía que hace poco estaba platicando con un obispo. Y me dice, ¿por qué estás hablando de los últimos tiempos? Si nadie sabe el día ni la hora, espérame. Pero ya no le dije espérame, le dije, sí, tiene toda la razón. Si no, dije, los últimos tiempos, y ya lo dice desde Hechos de los Apóstoles, en estos tiempos, que son los últimos, Dios habló de muchas maneras por medio de los profetas, y en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, ya estamos en los últimos tiempos, desde que vino Jesucristo, es decir, el final de la historia. Es decir, ya sabemos hacia dónde va a terminar toda la historia. Y esa es la diferencia entre el budismo y todas las religiones y el catolicismo. Todas las religiones son circulares. ¿Por qué? Porque todo lo copian de la naturaleza, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno. Y así, en todas las religiones todo se repite. ¿Sí? Naces, creces, mueres, te reproduces y te vuelves a morir y vuelves a renacer. Y si te portaste bien, te conviertes en rico, en poderoso y puedes dominar a los demás. Esa es la teoría de los hindús. Si tú eres rico y poderoso es porque en tu otra vida fuiste muy bueno, muy santo. Y si eres cucaracha es porque tú te portaste mal. Es tu karma. Estupidez. Tu karma. O sea, los pobres son pobres porque en su vida anterior se portaron mal. Y los ricos son ricos porque en su vida anterior fueron buenos y generosos. Qué estupidez. Pero no pueden escapar de esa visión circular. En cambio, el cristianismo es una línea recta. Por eso se dice que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. ¿Cuál es el punto de origen? Mi punto de origen, Dios. ¿Cuál es tu punto final? Dios.
Venimos de Dios, vamos a Dios. Y si no te desvías de esa recta, no te puedes equivocar. Si no te sales de Dios. Y el problema es que has estado viviendo fuera de Dios, ocupado en tus negocios. No estás haciendo cosas malas, no es necesario hacer cosas malas. Que yo nunca, no hago mal a nadie. Pues no haces mal a nadie, pero vives fuera del Evangelio, fuera de los mandamientos. Siempre has estado haciendo lo que te da la gana. Se te ha olvidado que eres siervo de Dios. Por eso la esclavitud de María te pone en esa línea recta. ¿De dónde vengo? ¿Quién me creó? ¿Por qué tengo ombligo? Porque yo no me di la vida. No te diste la vida, alguien te la dio. Agradécele al que te la dio, sea tu madre, sea Dios. Venimos de Dios y vamos a Dios. Así de sencillo nuestra vida. Si no me desvío de eso, y la Virgen lo que quiere es meterme en esa línea directa hacia lo que es el triunfo del corazón inmaculado de María y el pronto reinado de Cristo. Dios quiere pues revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en esos últimos tiempos, lo cual nos dice que si a partir de, que es 1800 y tantos, empiezan las apariciones cada vez con más fuerza, después 1917 con Fátima, La Salette, Lourdes, Garabandal, Medjugorje, si la Virgen se está apareciendo todos, hasta se aparecen los freeways, se aparecen los árboles, se aparece en las montañas, se aparece en Arabia, se aparece en todas partes, quiere decir que María viene a prepararnos para la fiesta, para el encuentro con Cristo, que estamos ya son las señales de los últimos tiempos. Porque así como Dios dio claras señales de su primera venida, como las dio pues con el nacimiento de la Santísima Virgen María, con Juan el Bautista, las cosas que sucedieron cuando nació Juan el Bautista, con lo que sucedía en los astros, en las estrellas, a tal punto que los reyes magos sabían con claridad dónde está el Mesías, el rey de los judíos que acaba de nacer, porque hemos visto su estrella en el oriente, lo sabían con seguridad, con certeza, y nada, no leyendo la Biblia, sino contemplando la naturaleza que nos está revelando que ya el Mesías había nacido. Y no nos va a enseñar la naturaleza que el Mesías se está acercando, que viene la purificación en el Espíritu Santo. Pues eso es cuestión de que te pongas a reflexionar y que dejes ya de jugar al TikTok. Que están volviendo idiotas. María quiere, pues, Dios quiere, pues, Dios. No es un cuento. Dios, pues, quiere revelar y manifestar a María la obra maestra de sus manos en estos últimos tiempos. Porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia. Hoy me levanté temprano en la mañana, estaba todo oscuro, y veo al fondo, allá sobre el mar, a la estrella Venus. Y al verla digo, ya va a amanecer. Son las 5:10 de la mañana, pronto va a amanecer. Nada más por viendo la estrella, sin ver el reloj. Sabía que ya iba a amanecer porque la estrella estaba cada vez más intensa y después empieza a las nubes a verse el contraste de las nubes y empieza a amanecer. ¿Cuál es el problema? ¿No sabes que va a salir el sol? O sea, eres un necio, ¿cómo no vas a saber que va a salir? Si ya está viendo, te está aclarando el día, pues lo mismo está sucediendo con la Virgen María. La Virgen María viene a anunciar su triunfo, su victoria, con todos aquellos que se consagran a ella, y nada más con los que se consagran a ella. Si tú no eres parte del remanente fiel convocado por María, no estás dentro del grupo. Entonces, te vayas o no te vayas a un grupo, te vayas o no te vayas a una ciudad, a un pueblito, que digo, se están formando ya muchas comunidades de este tipo, hay cientos en Brasil, en México debe haber como unos 100, sí, en Estados Unidos debe haber como 20, 30 comunidades ya de este tipo, se están formando estas comunidades marianas, carismáticas, eucarísticas, para vivir nuestra fe. No estamos esperando el fin del mundo, queremos vivir nuestra fe nada más. Así de sencillo. Porque ella es la aurora que precede y anuncia el sol de justicia. Es obvio que la venida de nuestro Señor está cerca. Jesucristo, y por lo mismo debe ser conocida, manifestada, si queremos que Jesucristo lo sea. Ella es el camino por donde vino Jesucristo a nosotros la primera vez. Y también será en la segunda venida, aunque de modo diferente, porque ella es el medio seguro y el camino directo e inmaculado para ir a Jesucristo
y hallarle perfectamente, y eso es lo que queremos. En la religión siempre se nos enseña tener un encuentro con Cristo. Cristo es el centro de nuestra espiritualidad. Y para tener un encuentro experiencial, es decir, donde Cristo es realmente tu amigo, tu compañero, tu Dios, tu Padre y único amor, ese conocimiento experiencial que se da en un verdadero encuentro con Cristo, pues entonces nuestra vida es más fácil, se hace verdaderamente cristiana. Me convierto verdaderamente en apóstol de Cristo, no en una persona que tiene miedo del fin del mundo. No tenemos miedo del fin del mundo. Que se acabe todo me voy a morir, no voy a llevar nada. ¿Qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar tu carro? ¿Te vas a llevar tu cuenta de banco? No te vas a llevar nada, lo vas a perder todo. El único problema es que lo vas a perder antes de tiempo, por necio y por tonto. Entonces, a ver cómo te va. María debe resplandecer más que nunca en los últimos tiempos en misericordia, poder y gracia. ¿Ven? Esa es nuestra esperanza. No es fin de los tiempos, no es fin del mundo, no es el acabose. Es reconocer que María viene con misericordia, poder y gracia a convocar a su remanente fiel. Exactamente, literalmente, como está al final del Apocalipsis. Cuando la serpiente, el dragón rojo, no puede destruir a la mujer, no puede impedir el nacimiento del hijo varón, cuando la mujer es llevada hacia el desierto para ser preservada en los últimos tiempos, el demonio se fue a hacer la batalla al resto de sus hijos. Es decir, los hijos de la mujer y que cumplen los mandamientos. Son las dos características. Entonces, no tienes que ir a ningún refugio para ser hijo de María y cumplir los mandamientos. Pero si no eres hijo de María y no cumples los mandamientos, ¿cómo quieres formar un refugio con tus hijos, con tu marido? Pues, ¿qué refugio va a ser eso? Ahí les va a caer un rayo a todos. Donde te vayas te va a caer un rayo. No hay lugar seguro. No hay lugar seguro. El único lugar seguro, y lo ha dicho muchas veces el Papa, es la Virgen María. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix. Nostra desprecaciones ne despicies in statibus nostris, sed periculis cuntis liber nos semper Virgo gloriosa et benedicta. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de tus hijos necesitados, antes bien, oírlas y acogerlas benignamente. Amén. Bajo tu amparo, me cubro con el manto de María, como sale en las grandes pinturas. No sé si ustedes han visto, pinturas de los dominicos, pinturas, se ven todos con su fundador, ahí metidos, cubiertos, pintados, las caritas chiquitas debajo del manto de María. Pues así debemos hacerlo todos. Y más si somos guadalupanos. Cubrirnos bajo el manto ese es nuestro refugio. No tenemos nada que temer. Entonces no hay miedo. Yo no enseño miedo. Yo no quiero a gente con miedo. Yo no sé nada de esas cosas. A mí me acusaban de decir, de meter miedo, y ahora que les digo, no confíes en la ciencia, no confíes en las vacunas, no confíes en nada. ¿Sí? El padre se está rebelando contra las autoridades civiles. Pues digan lo que ustedes les dé la gana, no estoy rebelando contra ninguna autoridades civiles. Si las vacunas funcionaran como vacunarlas, no habría ningún problema. El problema es que estas vacunas tienen problemas éticos y tienen problemas científicos muy graves. Entonces yo no estoy en contra de las vacunas. Espérense, sean prudentes, no sean necios, no sean tontos. Pero bueno, terminamos con esas cosas. Entonces, yo no meto miedo a nadie, sino confianza en el triunfo del corazón inmaculado de María y el pronto reinado de Cristo. Y mi misión es esa, anunciar el triunfo del corazón inmaculado de María y el reinado de Cristo. Por eso soy un sacerdote consagrado. Entonces, por último, Dios escoge a María porque María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla. Ustedes saben que todos los movimientos marianos son de lucha. Frandov, que fundó la Legión de María. Yo a los 13 años entré a la Legión de María. Frandov y pone en la catena leyones, según un ejército armado con la cruz y el rosario, aplastando a todos los enemigos. Y vean en las caras, todos los herejes, todos los paganos.
todos los que se oponen al cristianismo, ¿sí? A los idólatras, a los cismáticos, a los impíos endurecidos que se rebelarán terriblemente para seducir y hacer caer con promesas y amenazas a cuantos se les opongan. Entonces no vas a poder resistir. Te vas a someter a las leyes del gobierno, a las leyes de la vacuna, a las leyes de la ciencia. Si tú no estás agarrado de María, te vas a someter porque tienes miedo. Por eso te sometes, porque tienes miedo. ¿Mm? Entonces, María debe ser terrible al diablo y a sus secuaces como un ejército en orden de batalla, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, y mucho menos que nunca para perder a las gentes, redoblará cada día sus esfuerzos. Son las dos cosas que estamos viendo. Por un lado, y la más apasionante, es la acción de María, que viene ya desde hace más de 100 años, casi 200 años, preparándonos para esta batalla final. Y por otro lado vemos la acción del demonio, que incluso ha creado confusión y división dentro de la iglesia. Es a él al que le debemos atribuir la confusión, la mentira, el engaño, la doblez, el lenguaje bífido, ambivalente, es de la serpiente, es del demonio. Entonces, estamos viendo esas dos acciones, por tanto, y estamos en los últimos tiempos, es decir, tiempos para decidirnos, o con Cristo o contra Cristo, o con María o con la serpiente, o en la luz o las tinieblas. O somos sal verdadera, o la sal va a ser arrojada afuera y va a ser pisada para que la pise la gente, como ha sucedido con personas que creíamos muy santas, que creíamos muy buenas, muy devotas, y al final, fuera y que los pise la gente, que se burle la gente de ellos. Fue sal que se desvirtuó. Fue un faro de luz que ya no quiso brillar, que ya no quiso iluminar. Se fundió el foco del faro de luz que guiaba a todas las naciones. Allá a ver cómo te va. Entonces, las constantes apariciones de la Virgen, según Montfort, y las cada vez más fuertes y evidentes manifestaciones del poder de Satanás para destruir la sociedad, para destruir la familia, para destruir la iglesia, nos confirman que estamos en los últimos tiempos. Pues bien, en estos últimos tiempos el triunfo de María está garantizado. Es decir, lo que se acerca no es el fin del mundo, sino el triunfo de María y el reinado de Cristo. Y eso nos debe llenar de alegría y nos estamos preparando para esa fiesta. Ese es el objeto de las comunidades de vida cristiana, de los núcleos de vida cristiana, como los llamamos en el Reino Cristo, de los cenáculos marianos, de las comunidades de familias. Y vuelvo a repetir, aquí está el problema. El problema de formar una comunidad no la puedes formar así de la noche a la mañana y ya compramos un terreno y ya nos vamos a ir todos, no, porque se van a ir todos a pelear todos unos contra otros. ¿Por qué? Porque nunca han vivido en comunidad, siempre han sido egoístas, cada quien encerrado en su casa. Has vivido egoístamente durante toda tu vida, pensando nada más en ti, y en tus cosas, y en tu dinero, y en tus negocios, y en aplastar a los demás. Pues, ¿cómo quieres formar una comunidad si te vas a juntar con pura gente egoísta? Por eso tiene que haber una conversión, un proceso de conversión, de consagración a la Virgen María, de invocación del Espíritu Santo. Y entonces sí, cuando tenemos en común el mismo Espíritu, la misma Madre, la misma fe, pues entonces ya formamos la comunidad. Ya está formada la comunidad. Así le hice yo en Los Ángeles durante 25 años, formar una comunidad de fe mariana, carismática y eucarística. Entonces fue muy fácil que ellos se pusieran de acuerdo, se pusieran a rezar al Espíritu Santo, le pidieron al Espíritu Santo las señales, el Espíritu Santo les dio las señales clarísimas de a dónde se tenían que ir, y ahí formaron la comunidad, y ahí están ya viviendo en Farmington, y otros se fueron a Texas, a Río Guadalupe, ¿sí? Y hay otras comunidades que están formando ahí también un obispo, que también voy a hablar con él, vamos a ver cómo nos va. A estas últimas y crueles persecuciones, continúa Montfort, que aumentarán de día en día, también eso es lo que vemos, una creciente manifestación del poder del mal. Y eso a muchos les da miedo y no saben ni qué hacer. Dejen que el mal se manifieste en todo su poder.
Porque Dios quiere que se manifieste el mal en su poder, para que cuando venga Él y le aplaste la cabeza a Satanás, nadie diga que se le pasó la mano. Para que cuando venga la purificación, todos digamos, gracias a Dios, cuando empiece a caer fuego del cielo, todos digamos, gracias a Dios. Por fin, Señor, por fin, Señor. Por fin. Ya viene la purificación, ya viene la restauración del orden original. Ya viene Cristo a reinar. Ya viene Dios a hacer todo en todos. Ese es el final de la historia. No es el fin del mundo. Es el reinado de Cristo. A estas últimas y crueles persecuciones de Satanás contra la iglesia, que aumentarán de día en día hasta que llegue el anticristo, que curiosamente el Papa Francisco es el que más habla del anticristo. Es el libro más citado por el Papa Francisco, es el libro de Bersón que habla del anticristo. Entonces no es una leyenda el anticristo. Entonces se tiene que manifestar el anticristo, 1365 días, no es mucho, casi nada, 3 años y medio. ¿Por qué se tiene que manifestar? Para que se vea el poder de Cristo. Entonces Dios deja que se manifieste el dragón de 7 cabezas para que venga la Virgen María y le aplaste la cabeza, como está en esa imagen que puse en uno de mis libros, la Virgen aplastando la cabeza a un dragón con 7 cabezas, aplastándole con su pie. No tiene miedo, ni el niño tiene miedo, ni la Virgen tiene miedo, ni nadie tiene miedo. No le tienen miedo a ese dragón de 7 cabezas. Tú le tienes miedo hasta las cucarachas. Pues no sé cómo te va a ir cuando se manifieste el dragón. Hasta que llegue el anticristo, debe referirse sobre todo a aquella primera y célebre predicción y maldición lanzada por Dios contra la serpiente en el paraíso terrestre. Es que yo no creo en las profecías. Pues si no crees en las profecías, eres un necio. Porque las profecías están llenas toda la Biblia, y en los últimos tiempos habrá profetas, hasta los niños profetizarán, hasta los ancianos tendrán sueños. Si no crees en profecías, eres un necio, porque la profecía fundamental, en la que debemos de creer judíos y que nos debe unir a judíos, a musulmanes y cristianos, es: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tus descendientes y sus descendientes. Ella te aplastará la cabeza, o tus descendientes con ella. Entonces es la primera profecía, Génesis 3:15. El protoevangelio, es decir, anuncio de la buena nueva. No es nada de miedo, no hay miedo. Hay fe, pero si no tienes fe, tienes miedo. Entonces atribuye todos tus miedos y todos tus temores a tu falta de fe, a tu ignorancia de tu fe católica, a tu ignorancia del triunfo del corazón inmaculado de María y del reinado de Cristo. Si yo soy legionero de Cristo, lo que anuncio es el reino real de Cristo en la tierra. ¿Dónde está el miedo? Para eso entra la Legión de Cristo, para dar la batalla contra Satanás, ayudado de María, por el triunfo del corazón inmaculado de María y el pronto reinado de Cristo. Por el reino de Cristo, para gloria de Dios. Así pues, nos parece oportuno explicarla aquí para gloria de la Santísima Virgen, salvación de sus hijos y confusión de los demonios. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Ella herirá tu cabeza cuando tú hieras su talón. Dios ha hecho y preparado una sola e irreconciliable hostilidad que durará y se intensificará hasta el fin. Y es lo que estamos viendo. Que se está intensificando la batalla. Pero hay que recordar que el que diga que se está no es que el demonio está adquiriendo poder, sino que también se está manifestando con gran poder la Virgen María. Que la Virgen viene con misericordia, poder y gracia. Lo que pasa es que el demonio hace mucho ruido porque tiene todos los medios de comunicación de su servicio. Y cuando tú dices algo que no va, te borran, te quitan del Facebook, te quitan del internet y te borran de las redes sociales cuando dices algo que no les gusta. Entonces, el poder está ahí, pero la Virgen María está muchísimo más activa que el demonio. Está trabajando, pero trabaja en el silencio. Trabaja con el pequeño rebaño. Trabaja con los humildes. No hace mucho ruido. No hay que hacer ruido ya de los refugios. Mejor ni le digas a nadie. Júntense, recen, no le digan a nadie, y menos al párroco, no le digan a nadie. Júntense, recen, invoquen a la Virgen Santísima. A no ser que tu párroco, seguramente sea mariano, y esté consagrado a la Virgen María, porque para entendernos, la única manera de entendernos es estar en esta tesitura de amor a la Virgen, consagración a la Virgen, orar al Espíritu Santo y leer las Escrituras.
De suerte que el enemigo más terrible que Dios ha suscitado contra Satanás es María, su Santísima Madre. Ya desde el paraíso terrenal, aunque María solo estaba entonces en la mente divina, le inspiró tanto odio contra este maldito enemigo de Dios, le dio tanta sagacidad para descubrir la malicia de esta antigua serpiente y tanta fuerza para vencer y abatir y aplastar ese orgulloso impío, que el diablo la teme no solo más que a todos los ángeles y hombres, sino en cierto modo más que al mismo Dios. No ya porque la ira, odio y poder divino no sean infinitamente mayores que los de la Santísima Virgen, cuyas perfecciones son limitadas, sino porque Satanás, que es tan orgulloso, sufre infinitamente más al verse vencido y castigado por una sencilla y humilde esclava de Dios, y la humildad de la Virgen lo humilla más que el poder divino. ¿Ven qué cosas tan maravillosas? Y en eso están implicadas todas las mujeres. Cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, quiere decir, como lo dijo ya Juan Pablo II, que Dios hace a la mujer su aliada para vencer a Satanás. Por eso el demonio las tiene atarantadas a muchas mujeres distraídas, porque en el día en que las mujeres se liberen todas y se llenen de fe, se acaba el reinado del demonio, se acaba el demonio, se acaba su reinado, se acaba su ejército. Pero las mujeres se tienen que llenar, empoderar, como se dice ahora, de la gracia de Dios, de la fe y de la misión tan grande que Dios ha dado a la mujer. Es realmente muy importante el papel que tiene la mujer en los últimos tiempos, cómo Dios la usa para transformar a toda su mujer. Basta una mujer creyente en un hogar para que todo el hogar se transforme, pero tiene que ser una mujer de fe, que no tiene miedo, que tiene confianza en Dios. Dios no puso solamente una hostilidad, sino hostilidades, y no solo entre María y Lucifer, sino también entre la descendencia de la Virgen y la del demonio. Es decir, si tú te consagras a la Virgen María, si eres un sacerdote consagrado a la Virgen María, si eres un obispo consagrado a la el demonio se va a ir contra ti. Estás implicado en la batalla. Entonces tienes que ser un obispo, un sacerdote, un papa, como Papa Juan Pablo II, consagrado a la Virgen, de fe, un hombre que se mueve solo por fe y que no trata de complacer a que me aplaudan y a que todos estén de acuerdo conmigo, no. Se trata de predicar el evangelio, que siempre tiene que ser sal, y la sal cuando cae en las heridas duele. Pues bueno, pero así es la sal. El poder de María, dice más adelante, sobre los demonios resplandecerá, sin embargo, de modo particular en los últimos tiempos, cuando Satanás podrá acechar a su calcañar, o sea, a sus humildes servidores y pobres hijos. Es como está en el Apocalipsis. Al final del Apocalipsis, se va contra los hijos de María, que no puede nada contra ellos si tienen fe. Si tienen miedo, se los va a llevar el demonio y la otra. Serán pequeños y pobres al juicio del mundo, humillados delante de todos, rebajados y oprimidos, como el calcañar respecto de los demás miembros del cuerpo. Pero en cambio serán ricos en gracias y carismas que María les distribuirá con abundancia. Grandes y elevados en santidad delante de Dios, superiores a cualquier otra criatura por su celo ardoroso y tan fuertemente apoyados en el socorro divino que con la humildad de su calcañar y unidos a María aplastarán la cabeza del demonio y harán triunfar a Jesucristo. Por el reino de Cristo, para gloria de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos. Hagan su consagración en estos tiempos a María, renueven su consagración a María. Puede ser renovando los 33 días de Monfort o simplemente diciendo estas oraciones que ustedes ya saben todos: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco desde este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Oh María, Madre mía, yo me ofrezco a toda vos y en prueba de mi filial afectos te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis hijos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, todo lo cuanto tengo y todo cuanto soy. Y ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, ilumíname, guárdame, rígeme y gobiérname en este día. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un bonito día.